Saludamos hasta ahora a Paola Cuentas, ella es periodista en NTN24 La Paz, porque ante el escándalo desatado el pasado fin de semana, la oposición boliviana había exigido la renuncia del ministro Moldiz. Buenas tardes, Paola. ¿Cuáles son las reacciones políticas que ha generado dentro de Bolivia la fuga del empresario peruano Belaúnde? Adelante. ¿Qué tal, amigos de NTN24? Así es, las primeras consecuencias luego de lo que ha ocurrido con el empresario peruano Martín Belaúnde. El ministro de Gobierno, ahora exministro Hugo Moldiz, ha presentado su renuncia y además el presidente habla en torno a la responsabilidad de los policías. Me encuentro con las reacciones con la diputada opositora Norma Pierola. Diputada, el presidente Evo Morales ya ha identificado al ciudadano peruano Martín Belaúnde como un delincuente confeso. ¿Cuál es su opinión con respecto a todas estas determinaciones que se están asumiendo? Bueno, que es una doble moral y doble discurso, como siempre, de Evo Morales, el que siempre insulta al gobierno norteamericano de decir que es un nido de delincuentes. Yo les recuerdo al presidente Morales que un delincuente común y terrorista lo asesora Walter Chávez, protegido y con captura internacional, nunca lo ha querido entregar. Otro que ha sido protegido por este gobierno ha sido Martín Serpa, el que plagió a don Samuel Doria Medina, cobró una jugosa recompensa y fue a hacer actos de terrorismo en la Embajada del Perú en el Japón. Pero por otro lado ha estado protegiendo a los asesinos de la hija del señor Cubas, a doña Cecilia Cubas, que también los ha hecho escapar. Lo ha estado protegiendo al Ahmad Bahidi, que ha sido el exministro del Irán y que ha estado en Bolivia, invitado especial de Evo Morales, cuando él ha sido el que tiene captura internacional por haber atentado en la AMIA, donde han muerto 84 personas, de los cuales eran 14 bolivianos. Entonces, ¿qué antecedentes tiene el presidente para hacer este tipo de protección cuando él se ha reunido con el presidente Ollanta Humala el 14 de diciembre del 2014 y han pactado justamente primero refugio para este señor que ya había ingresado de manera irregular a Bolivia? Cambio de autoridad, diputada, ¿cómo le parece? Bueno, es otro chivo expiatorio el señor ministro, porque recuerden que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución Política del Estado, la policía y las Fuerzas Armadas dependen del presidente de manera directa y en lo administrativo del ministro de Gobierno y en lo logístico del ministro de Defensa. Por lo tanto, aquí ha habido una cadena de mando y decisión. ¿Usted considera que hubo un acuerdo, diputada, para eso? Estoy segura de que ha habido un acuerdo y que lo han fugado. Este cuentito no está bien contado porque nosotros sabemos que además los distrajeron a los policías en una especie de parrillada y copetines que tuvieron ese día anterior a la fuga de este señor Martín Belaúnde del Ocio, que no ha salido a pie, ha salido en vehículos, ha ido bien custodiado y bien protegido. Muchísimas gracias, diputada. El presidente Evo Morales ha señalado que esperará la determinación del nuevo ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien está asumiendo nuevamente estas funciones en torno a lo que será el comandante general de la policía. Con esta información retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Muchas gracias también a tu invitada y establecemos contacto en vivo en Lima, Perú, con Carlos Tubino. Él es congresista peruano por el opositor Partido Fuerza Popular. Señor Tubino, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Sí, muy buenas tardes, Jason, muy buenas tardes, Eva, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de las Américas. Bueno, antes de entrar en todas esas teorías sobre qué habría pasado con este empresario, si se habría fugado, confabulado con el gobierno de Evo Morales o simplemente con fuerzas de la policía, sí preguntarle, ¿le parece suficiente la decisión del presidente de Bolivia de que su ministro de Gobierno renuncie y efectivamente que dice que esto no va a dañar las relaciones de Bolivia con Perú? Bueno, acá se recibe esa noticia de la renuncia del ministro de Gobierno y el comandante general de la policía como una renuncia lógica, como consecuencia de lo que hemos visto en los últimos días, que es la fuga del señor Martín Belaúnde del Ocio. Más bien, lo que estamos viendo acá en el Perú es que acá el gobierno peruano no ha hecho ninguna, vamos a decir, ninguna medida similar. O sea, acá la oposición al gobierno está viendo una inacción por parte del gobierno peruano en tomar la medida que corresponda. Por ejemplo, la renuncia del ministro de Justicia, que estaba a cargo de traer a Belaúnde del Ocio por una serie de delitos que se les acusa acá en el Perú. Congresista, nosotros sí quisiéramos saber en qué condición se encuentra la relación entre Belaúnde del Ocio, que está prófugo de la justicia, acusado de corrupción, con el propio presidente Ollanta Humala, porque fue uno de sus hombres más cercanos. ¿Para qué quieren que lo extraditen a Perú? Bueno, en el caso de Belaúnde del Ocio, él está comprometido en una serie de investigaciones que se están haciendo acá en el país, pero específicamente la extradición se estaba pidiendo
por un caso referente a un caso de corrupción de muchos millones de dólares del presidente de la región Ancash, que es al norte de Lima. En esta investigación está comprendido Belaún del Ocio con 56 personas por peculado, lavado de activos, colusión y asociación ilícita para delinquir. Entonces, básicamente, esta era la primera investigación que se tiene del compromiso de este señor, vamos a decir, investigado por la Fiscalía de la Nación, pero por otro lado, es la relación que tiene con la pareja presidencial. Martín Belaunde era uno de los grandes promotores de la campaña política en el caso del presidente Humala. Y aparte de eso, es la relación con la primera dama. Con la primera dama, en el año 2008, él, que tiene una empresa que se llama Soluciones Capilares, contrató a Nadine Heredia, la esposa del presidente de la República, para una supuesta consultoría de más de $30.000. Pero eso nunca hubo ningún trabajo que se conozca con relación al tema. Y entonces hay una relación muy estrecha con la pareja presidencial. Y la verdad que se tiene conocimiento hoy día, ya firmemente, por declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, que el 14 de mayo se le preguntó al Perú que ya estaban ellos prácticamente listos para la extradición y que dijeran qué personas le iban a recoger y en dónde se le iba a entregar. Y él se ha fugado el 24 de mayo y al final, 10 días después, no se conocía respuesta del Perú. Queremos saber qué cosa es lo que el gobierno peruano puede decir con relación a este tema. Señor Tubino, estoy entendiendo entonces que de pronto los mayores beneficiados en que este empresario no llegue a Perú serían el propio presidente y la primera dama, su mujer, dice, por esas relaciones personales. ¿Y podría haber una confabulación no solo del gobierno de Bolivia, sino del gobierno de Perú para que este empresario desaparezca? Es que tenemos todo el derecho de sospechar que acá hay algo más tras bambalinas, como se dice. Entonces, acá realmente lo que estamos viendo es una persona que no es cualquiera, con una estrecha relación con la pareja presidencial peruana y que fuga en una forma donde se ve bastante inacción por parte del gobierno peruano, o por lo menos lentitud en actuar. Y eso lo ha resaltado hoy día el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, que el 14 de mayo se le pregunta al Perú dónde lo entrego y quiénes vienen a recogerlo, y pasan 10 días y no pasó nada. No hubo respuesta del gobierno peruano. Entonces ahí realmente nos termina de concretar la sospecha de que acá no se le quería traer realmente. Si iba a llegar, iba a ser de una forma forzada, pero no con, vamos a decir, con el aplauso del gobierno peruano. El gobierno peruano estaba escondiendo algo, acá en este caso. Muchas suspicacias, congresista, genera la fuga de Belaún del Ocio, un extraditable, un hombre que está solicitado en Perú, pero además con arresto domiciliario, y se les escapa a los policías peruanos, o al menos en ayuda de los propios custodios, y hoy no se conoce dónde está. Señor Tubino, queremos agradecerle por este contacto. Él es congresista peruano por el Partido Fuerza Popular, que hace oposición en el Perú. Muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente una vez avance este caso. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenas tardes.